conclusión de Nehemías, mi aprendizaje. Bienvenidos una vez más. Terminamos el libro de Nehemías. No sabéis la emoción que me hace terminar libros, al igual que me la hace empezar, porque es como, wow, un libro más. Y aquí seguimos, aquí estamos y cada vez con más ganas. Así que si eres nuevo aquí, pues bienvenido. Te voy a contar lo que suelo hacer en estos últimos capítulos. Bien, este capítulo lo hago para también reflexionar y absorber, consolidar mejor todas las cosas de este libro. Así que lo parto en dos partes, que la primera es como decir cómo es Dios, cómo las personas de este libro han descrito a Dios y cómo he extraído de algunos capítulos el cómo es Dios. Esto no es con el objetivo de limitar a Dios, porque pues Dios es millones y millones de cosas, Dios es infinito, pero sí que son las cosas que más he visto a destacar sobre el carácter de Dios y cómo es. Y la segunda parte de este capítulo consiste en que os voy contando a modo resumen, punto por punto, pues todas las reflexiones y lecciones que he aprendido en este libro. Así que comenzamos. Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es poderoso, que aquí he añadido una contrabarra, todopoderoso. Dios es fuerte, aquí habla de la fuerte mano de Dios, que le dicen los del pueblo. Dios es atento, Dios escucha, Dios es único, Dios es paciente, muy paciente, Dios provee, Dios quiere que seas feliz y libre, Dios está obrando en todo momento, Dios es tierno, se refieren en varias ocasiones, sobre todo, diría que uno de los núcleos centrales de este libro es la ternura de Dios, se refieren en muchísimas ocasiones a su ternura. Dios está contigo, no te abandona. Además, que te quede claro que Dios no se cansa nunca de ti, nunca. Como te he dicho, es muy paciente y siempre está esperando y siempre está ahí para ayudarte y darte la mano. Dios guía, alumbra el camino, Dios ve, Dios está observando, Dios inspira, Dios pelea por ti, Dios ayuda, Dios advierte. Dios nos da mucho más, muchísimo más de lo que necesitamos. Aquí, por ejemplo, en específico me refiero a cuando al principio del libro de Nehemías él simplemente necesita ir a Jerusalén, pero además de obtener ese permiso por parte del rey, el rey le da refuerzos, el rey le da todo lo que necesita y muchas cosas más. Dios mueve corazones, como por ejemplo el de Nehemías, el del rey, el del pueblo, cuando estaban escuchando toda la ley. También se refieren en este libro como Dios del cielo, como un Dios grande y temible. Recordarte que no hay imposibles para Dios. Vosotros, es que imaginaos, eso se veía imposible, lo de que el rey de Babilonia le dejase a Nehemías ir a Jerusalén. ¿Para qué le iba a dejar ir? Y cómo fue ese momento en el que el rey como que tiene esa empatía con Nehemías, además de darse cuenta de que él no estaba bien, de que él estaba triste y que sabía que no era ninguna enfermedad, que sabía que era por algo externo a una enfermedad. También vemos cómo es la primera vez en toda la Biblia que aparece la palabra judíos. Y otra cosa interesante, hablando de primeras veces, es que aquí se ve la oración más larga que hay en toda la Biblia, según he visto en los estudios. Vemos cómo nos equivocamos, somos humanos, nos equivocamos, el ayuno y la oración, la importancia que tienen, y vimos al principio también cómo hacer una oración, cómo Nehemías hizo esa oración tan elaborada. Y os comenté esos 5 pasos que pude extraer de cómo él hacía oración. No quiere decir que haya que hacerla así, pero os puede dar una idea. Además, vimos
qué perfectos son los tiempos de Dios. Y aquí me refiero a esta oración. La oración que hizo Nehemías estuvo 4 meses en oración, hasta que le dejaron ir a Jerusalén. Y en reconstruir ese muro simplemente tardó 52 días. Es decir, él estuvo muchísimo más tiempo orando que en reconstruir el templo. Podría parecer irónico porque al final se supone que orar simplemente es, vale, pues quiero esto y ala, lo dices una vez y ya está, y que el templo cuesta mucho más trabajo, pero no. Nehemías era una persona muy persistente en el ayuno y sobre todo en la oración. Orar es importante, la oración es importante y nunca viene mal repetirla. Luego, también este libro se centra mucho en los mandamientos y algo que más destaco de aquí y que doy fe es que dan vida, o sea, cumplir esos mandamientos dan vida, porque esos mandamientos no están ahí por arte de magia, porque sí, porque es que nos quiere fastidiar, no, es todo lo contrario, porque esos mandamientos están para que tú seas feliz. Luego también vimos la confesión de pecados, habla mucho de la confesión este libro y de esa relación de que el arrepentimiento y la fe van unidos. Se vio de nuevo la mano bondadosa de Dios, que Esdras hablaba mucho de la mano bondadosa de Dios, pero Nehemías también hace alguna referencia a ella. No tanto como el libro de Esdras, pero Nehemías también habla de esa mano bondadosa, de que estaba con él. Hemos visto los proyectos de que pues hay personas que te van a desanimar, pero recuerda que lo contrario al desánimo es la fe y que siempre gane la fe en tu vida. Así que por mucho que te intenten desanimar, por mucho que intenten tirarte piedras, tú fortalécete, pon tu mirada en el Señor y te aseguro que así conseguirás todo lo que te propongas. Y no pares un proyecto por esas críticas o por lo que digan. O sea, tú continúa. Si tú tienes un proyecto, un objetivo, una meta, nunca te canses de luchar, porque te aseguro que lo conseguirás. Y comentarios así siempre va a haber. O sea, de Nehemías se burlaron, lo amenazaron y muchísimas cosas más horribles. Pero él nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza y él estuvo muy firme en el Señor. Además, te recuerdo que cuanto más le hacían estas cosas, decía Nehemías, que más se reafirmaba en el Señor, más ganas tenía de hacer las cosas. Así que tu respuesta sea esa. Cuando te intenten desanimar, que tú tengas más ganas. Cuanto más me desaniman, más ganas tengo de lograr mis sueños, mis metas, mis proyectos. Vimos la importancia de la privacidad en las relaciones. Hay cosas que está bien compartirlas, pero hay otras que quizás es mejor mantener esa privacidad y hacerlo especial. Por ejemplo, está muy bien dar testimonio de lo que ha hecho Dios en tu vida, pero habrá cosas que es mucho mejor que se queden entre Dios y tú. Luego vimos que el dar testimonio da esperanza, alienta a los demás, como que sube los ánimos. Hay que moverse, ponerse manos a la obra, es decir, está bien que oremos, está bien que dejemos las cosas en manos de Dios, pero no podemos quedarnos parados, no podemos quedarnos ahí, ala, pues no me voy a mover y que venga cuando Dios quiera. No, tenemos que movernos, tenemos que seguir viviendo. Luego, que el pueblo estaba unido. Qué importante es esto y me encantó el ver cómo ellos estaban trabajando de corazón. Además, esto lo dice literalmente, que así terminaron tan pronto. Y cómo también la importancia del líder, del liderazgo y el ejemplo de Nehemías, cómo él supo dirigir, cómo supo guiar, cómo supo tratar con las personas, cómo supo resolver cada problema, porque a Nehemías se le presentaron millones de problemas y él no los ocultó o no pasó de largo, sino que él, los afrontó, ahí estaba. Y te repito que no temas, no tengas miedo, mantente firme en el Señor. Luego, la sinceridad también es muy importante, que nos digan cuando las cosas están bien, pero también que nos digan las cosas que están mal, que estamos haciendo mal,
¿Por qué? Porque esto nos ayudará a mejorar, siempre dicho con respeto. Las promesas, la importancia de cumplir las promesas. Y si sabes que no vas a ser capaz de cumplir algo, no prometas nada. No te metas en esos líos. O sea, tú prometes algo, cúmplelo. No prometes, mejor. Luego, es muy importante, y me estoy dando cuenta de que Dios se deleita en que, como que le digamos, Dios, recuerda esta promesa que tú me hiciste. Y hablando de importancia, la importancia de discernir, saber lo que viene de Dios y lo que no. Nehemías, gracias a tener conocimientos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, supo cuándo le iban a engañar. Entonces tuvo una muy sabia decisión. Explicación de la ley. La explicación de la ley me gustó mucho cuando llegué a esta parte, en cómo los líderes, los jefes, los sacerdotes, los levitas estaban ahí a pie de cañón explicando a todo el pueblo la ley, horas y horas explicándoles, y además ese logro de que personal, de que el pueblo consiguió comprenderla, que esto fue increíble. O sea, son unos valientes, tanto los que explicaban la ley, admiro a los que estaban explicando la ley, como a los que escuchaban, porque para los que escuchaban también era duro, ya que se estaban dando cuenta que muchísimas cosas no lo estaban haciendo bien. Entonces esto les provocó tristeza, pero ahí estaban los líderes dándoles esas palabras de ánimo, dándole esas palabras de aliento para seguir con todo y seguir adelante, de que no importa cuánto mal hayas hecho o que no hayas hecho las cosas bien, porque el día de mañana o el día de hoy puedes empezar de nuevo y puedes corregir estas cosas. Así que Dios nunca te va a rechazar, Dios siempre te está esperando y nunca es tarde para empezar. Y oye, también se retomó la fiesta de las tiendas que vimos en el Pentateuco. Desde los días de Josué, bueno, que aquí también se celebraba, no se había vuelto a celebrar. Es decir, mirad que hemos pasado libros, pues desde Josué han pasado muchísimos años y ahora mismo, en este momento por el que vamos, se retomó esta fiesta de las tiendas, donde el pueblo hemos visto que estaba muy feliz y que se estaban regocijando. No rendirse, qué importante es no rendirse. Todo es muy importante, la verdad. Y ese recordatorio del Pentateuco también vino muy bien. Esa oración tan larga que recordaba el Pentateuco me gustó muchísimo a formato de oración y me pareció un muy buen resumen. Nos volvieron a recordar a Moisés y a David. A Moisés simplemente para hablar de la ley, llamándole siervo de Dios, y a David sobre todo la parte musical, de adorar con cantos, llamándole hombre de Dios. Y bueno, este libro también está lleno de censos, de recuentos, que en mi caso yo me decía, qué importante tiene que ser una persona para estar ahí. O sea, qué importante no, qué privilegio es tener tu nombre en la Biblia. Qué bonito. O sea, claro, esas personas no sé si llegaron a enterarse de que se escribió sobre ellas en la Biblia, porque censos en el mundo hay millones y millones y millones, pero justamente estas personas están en la Biblia. Y por último, y no menos importante, esto no se ve a simple vista, pero las personas que rodeaban a Nehemías. Es decir, Nehemías, la verdad que tenía un ánimo y unas fuerzas que él lo dice que venían de Dios, pero al final las personas que tienes alrededor también influyen, y él supo de quién rodearse. Y la verdad que tenía apoyos incondicionales y admiro a Nehemías, admiro cómo actuó en cada momento y que al final acaba el libro así, de que él lo hizo lo mejor que pudo con el pueblo. Así que esto ha sido mi aprendizaje con el libro de Nehemías. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Sé que es muy intenso porque es que este libro habla de muchas cosas, o sea, las que se ven y las que no se ven, porque esto duraría muchísimas horas este episodio. Así que, bueno,
Muchísimas gracias por escucharme y que paséis muy buen día. Que Dios os bendiga y en el siguiente episodio empezamos con Tobías. Adiós.